capítulo 10, capítulo 19. Hoy día nos toca el verso 9, ¿no? ¿El 8 lo hicimos? Sí, nos toca el 9, hermano. Toca el 9, gracias, hermana. Bueno, estaba leyendo acerca de lo que es el lino. Y buenas noches, hermana Ana María. Mi señora se va a acostar. Yo le digo buenas noches, hermana Ana María. Estaba leyendo acerca de lo que es el lino. ¿Saben de dónde sacan el lino? De la linaza, de la planta de la linaza. ¿Verdad? Y es un tallo, dicen, ¿no? Sí. Que es largo, que está lleno de hilos. Y entonces lo usan mucho en la industria textil, ¿ya? Entonces es un género que se usa, que se hace, pero que en invierno es abrigado y en verano es fresco. Interesante, ¿no? Saber un poquito por qué el Señor usó ese lenguaje para hablar del lino fino, porque es la vestimenta que usaba la gente de muy buena condición económica, ¿ya? Pero también las acciones justas de los cristianos, de los santos, son de muy buena calidad, ¿ya? De acuerdo a lo que Dios expresa. Pero vamos entonces al capítulo 19 y en el versículo 9. Dice allí el texto: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estos son son palabras verdaderas de Dios. Ahora, cuando hablamos de cena, cuando hablamos de bodas, estamos hablando de algo especial, de algo distinto. No el alimento de todos los días, no tampoco la reunión de todos los días. Es una reunión que se hace con un propósito específico y especial a la vez, ¿ya? Entonces, esta reunión tiene que ver con la reunión de sus siervos con Dios en la eternidad, en el cielo, ¿ya? Y la cena es figura, Cena de las bodas del Cordero. es figura del alimento espiritual que tendremos siempre, para siempre, porque Dios va a proveer todo lo que necesitamos. En el capítulo 21, en el verso 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, va a haber una vida de paz, de tranquilidad, de felicidad, de gozo eterno. Eso es lo que significa ya las bodas. Eso simbolizan la palabra bodas del Cordero, ¿ya? Simbolizan que los salvos estarán en la vida eterna y esta figura que habla de la cena de las bodas es con ocasión de ese gozo que uno va a sentir por siempre, ¿ya? Por eso, cuando uno va a una fiesta de un matrimonio, se supone que hay mucha alegría, que hay mucho gozo. Dos almas se van a unir hasta que la muerte los separe. Hay una serie de cosas bonitas, ¿no es cierto? Pues bien, esa es la figura y ese es el simbolismo para hablar del gozo eterno que tendremos como cristianos, como hijos de Dios con Dios. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que procurar estar allí. Estamos invitados, pero tenemos que llegar vestidos de boda, ¿ya? ¿Y cuál es la vestidura? No sé, las acciones justas, vestidos de lino fino, ¿ya? Con acciones justas. Eso es, las acciones justas representan que uno ha vivido bajo la palabra de Dios, sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, no siguiendo el camino de perdición. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 21 dice el verso 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. Entonces, no, esos no son los que están invitados a la boda del Cordero, sino los que no están invitados son aquellos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Podemos confiar entonces también. Hay una cosa interesante aquí.
en el capítulo 19 y en el verso 9, cuando dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Bienaventurados significa felices, ¿ya? Gozosos, ¿ya? Estas son palabras, me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, aquí no hay un engaño, ¿ya? No hay un fraude de orden espiritual, no hay una estafa espiritual, sino que son palabras verdaderas porque son de Dios, ¿ya? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14, verso 6 del libro de Juan. También en el capítulo 17, verso 17 del libro de Juan, dijo, el Señor Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, las palabras que son señaladas aquí en cuanto a la invitación a la cena de las bodas son verdaderas, no son mentiras, no son un engaño, no es un fraude. Por eso tenemos que tener toda la confianza que si hemos obedecido a Dios, estamos invitados a esa cena. Y habrá paz, habrá gozo, habrá regocijo permanente, eterno. Por eso tenemos que trabajar en esa dirección para llegar a ese lugar y estar allí para siempre con el Señor. De otra manera, vamos a perder todo lo que nos haya dado. Verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando dice que no lo hagas, y especifica por qué no lo haga. Dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es consiervo? O sea, tú eres siervo de Dios, yo también soy siervo de Dios. Entonces, el que merece toda la adoración es Dios. A ver si van conmigo al capítulo 42 del libro de Apocalipsis, de Isaías 42. Ahí, hermano Néstor, a ver si puede leer Isaías 42, verso 8. Sí, 42, 8. Claro. Bueno, dice la palabra de Dios. Yo Jehová, este es mi monte. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Muy bien. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas también, ¿ya? Entonces, el ángel entendía perfectamente que no debía aceptar la adoración de alguien, de un coigual, de un, como dice, un consiervo, ¿ya? El ángel lo aceptó. Ahora, vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 10, ¿ya? Y capítulo 10, verso 24 y hasta el 26. A ver, un lector que nunca lee, el hermano Octavio. A ver, hermano Octavio, ¿está por ahí? ¿O se fue? Está buscando el texto. Sí está. Sí, sí está. Hermano Octavio. El micrófono, hermanito Octavio. Capítulo 10, versículo, ¿cuál será, mi hermanito? 24 al 26, hermano. El 24 en adelante dice, al otro día entraron en Cesarea y Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Muy bien, gracias. Ahí, hermano. Ahí. Nada más. Ya, muchas gracias. Muy Bueno, amable. gracias, hermanito. Entonces, primero vimos que un ángel
se negó a recibir la adoración de Juan. Ahora, un ser humano, un apóstol, se niega a recibir la adoración. Entonces, ¿por qué razón? Dice el verso 26. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, ni los ángeles ni los hombres en la Biblia aceptan la adoración que solamente le corresponde recibir a Dios. ¿Ya? Ahora, hay otro ejemplo que tengo aquí en el capítulo 14, verso 14 del libro de los Hechos. Alguien que no haya leído, mi hermana María Horta está por ahí. Dice Sí, hermano. que, 14, 14. 14, 14 y 15, hermana, por favor. Sí. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gracias, hermana. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso? Mire, porque en el capítulo 14, cuando uno comienza a leer el verso 8, dice, y cierto hombre de Licha estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lenguaje licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres que han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. La gente tenía el concepto de que los dioses venían muchas veces en forma de hombre. Y ahí se confundieron a Pablo y a Bernabé, ¿no? Creyendo que eran ese tipo de personas. Entonces dice que a Bernabé le llamaban Júpiter, que era uno de los dioses que ellos tenían, y a Pablo Mercurio, porque Mercurio era el que llevaba la voz y Pablo era el que llevaba la voz cantante, el que hablaba más y decía cosas, ¿ya? Entonces, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé. Entonces, también querían adorarlo. Y Pablo y Bernabé rechazaron la adoración, ¿ya? Y por eso dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Entonces, tampoco los apóstoles, Pedro, Bernabé, Pablo, aceptaron la adoración de parte de nadie, ni de los ignorantes, ni de los cristianos, ni de nadie, porque el único que merece y recibe toda la adoración es Dios. Y aquí hay un elemento bien interesante. En el libro de Juan, en el capítulo 20, Juan dice, a ver, un segundito, ya. En el capítulo 20, vamos a leer un poquito, dice el verso 26. A ver quién puede leer hoy día. A ver, hermana Ludari, ¿está por ahí? Sí, hermano, vuelva, repítamelo. ¿Juan qué? El libro de Juan, capítulo 20, versículo 26 al 30, al 29, perdón. 20, 26. Al 29. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando
las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acércate tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas gracias, hermana. Lo que dice el verso 27 dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No cree lo que estás viendo, que yo he resucitado. ¿Ya? Estoy vivo, como cualquiera de ustedes. ¿Ya? Dice, Jesús le dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, con mayúscula. Entonces Jesús dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora, una cosa interesante, si Jesús hubiese sido un ser humano común y corriente, como lo era Pablo, como lo era Bernabé, como lo era Pedro, ¿qué hubiese hecho? Lo mismo que hicieron Pablo, Bernabé y Pedro. ¿Qué cosa? Rechazar la adoración. Si hubiera sido un ángel más de los muchos ángeles que existen, ¿qué hubiese hecho? Lo mismo que hizo el ángel cuando rechazó la adoración de Juan. ¿No es así? Entonces, el asunto, tengo un texto aquí que se me está viniendo a la mente en Mateo capítulo 4, hermanos, por favor. ¿Ya? Mateo capítulo 4. A ver. Ya. Versículo 8. Versículo 8 al 11 que nos leí. Hermana Marisa, ¿está por ahí? Sí, hermanito. Por Ya, favor. versículo 8 hasta el 11. 11. Ya. Dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muchas gracias, hermana. Mire, aquí sucede algo distinto. Ahora, el diablo es tan agresivo, es tan atrevido, que no se detiene ante nadie para buscar hacer caer la obra del Señor. Entonces, verso 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quería que el Señor se postrara y lo adorara, lo reconociera como Dios, ¿ya? Entonces, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahora, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La adoración y el servicio van juntos, de manera que Cristo recibió la adoración y el servicio de parte de quién? De los ángeles. ¿De parte de quién más? De Tomás, un hombre. ¿Ya? Porque eso muestra la diferencia que hay entre ser ángel y ser un hombre corriente a ser Dios. Dios acepta la adoración. Hablamos en el capítulo 42, verso 8 que leyó el hermano Néstor, ¿verdad? Que Dios no acepta, no comparte su gloria con nadie, ni con las esculturas, ni con dioses creados por los hombres. Pero Jesús lo acepta la adoración de Tomás y acepta la adoración de los ángeles. Entonces, ¿qué? Estamos frente no a un ser humano común y corriente. No es un apóstol más, no es un profeta, no es un ángel, sino que es Dios, Jesús. No sé si me sigue la idea de la diferencia que hay ahí en eso. Ni Pablo, ni Bernabé, ni Pedro aceptaron la adoración.
de los hombres. Tampoco el ángel aceptó. Pero Jesús aceptó la adoración de los hombres, del hombre y también de los ángeles, que marca la diferencia. Por eso Jesús no era el hombre solamente, sino que era Dios en la carne, ¿ya? El único que aceptaba esa adoración. Vamos al capítulo 20 del libro de 22 del libro de Apocalipsis. 22 del libro de Apocalipsis dice, a ver, aquí, en el versículo 8, 22, 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora el ángel le especifica, adora a Dios. ¿Se fija? Entonces, estas cosas son interesantes de considerarlas. Dice, en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Repite lo mismo. Adora a Dios. Cuando Jesús recibió la adoración de parte de Tomás, le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y él no rechazó eso. Yo, Juan, soy. ¿Ya? Bueno, ahí estamos en estos versículos. Me quedo a veces un segundito. Entonces ahí tenemos varios textos ya que debemos considerar. Hay un texto que me acuerdo en Hechos capítulo, hermano Rogelio, Hechos capítulo 12, por favor, que es un texto favorito mío que me pone con los pies en la tierra, ¿ya? Y me muestra que debemos tener cuidado a veces cuando presumimos ser más de lo que somos. Capítulo 12, verso 21 al 23, hermano. Bueno, y un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No sé si era ahí, ¿no? Sí, hasta ahí, hermanito, hasta ahí. Gracias. A ver, disculpe. El 12, a ver, aquí está. Yeah. Bueno, el punto que veo aquí yo es que Herodes, ¿ya? Herodes, saben ustedes que era un judío, ¿no? Un rey, pero que estaba bajo el poder del Imperio Romano, ¿ya? Los Herodes venían de descendencia de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, hermano de Jacob? ¿Ya? Entonces, de ahí venían los Herodes y tomó la nacionalidad, digamos, judía, porque no era judío. Los judíos o los hebreos venían por la línea de Jacob. Entonces, este hombre dice que venía vestido de ropas reales, como un rey, por algo, dice ropas reales. Se sentó en el tribunal y les arengó, les animó, qué sé yo, soliviantó los ánimos de ellos y todo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y el hombre se tomó ese, digamos, esa adoración, ¿ya? Y para él, pero no le dio la gloria a Dios. Entonces, dice que al momento un ángel del Señor le dio, por cuanto nos dio la gloria a Dios. No dijo todo lo que estoy diciendo pertenece a Dios, es por obra de Dios lo que estoy hablando, ¿ya? Y a mí me suena esto como cuando a uno le toca hacer una lección bíblica y es muy
buena la lección, ha tocado puntos muy importantes y la gente los ha entendido y los ha recepcionado bien y todo eso. Dice, hermano, gracias, qué buen predicador, qué linda lección y todo ese tipo de cosas. Y yo me digo, mire, yo prefiero que no digan nada, que se queden calladitos nomás porque no quiero morir como Herodes. Porque todo lo que uno pueda hacer y decir proviene de la palabra de Dios. Claro. Si uno nada más, como dijo el ángel, soy consiervo tuyo. Somos siervos de Dios, servidores de Dios. Y todo lo que uno pueda explicar, ¿ya? Y que quede claro a la gente, es obra divina. Es obra divina. No es una cosa que uno la haya inventado, la haya creado. No, es toda obra de Dios. Entonces dice que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto nos dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Según yo he leído algunos artículos respecto a esto, de que murió expirado de gusano, expiró y comido de gusanos. Algunos piensan que fue un mal que le vino como consecuencia de eso, no que murió inmediatamente, pero que sí, después murió y que obviamente los gusanos se los comen, ¿ya? Pero no sé si yo lo veo aquí en vivo y en directo, que eso fue en el momento, ¿ya? Y no quisiera que me pasara a mí eso, ¿ya? Por dos razones, porque no estaría salvo y por lo otro, porque seguramente los gusanos se morirían. Entonces, el asunto ahí es que debemos considerar ese texto para que no nos pase a nosotros ninguna cosa. Porque el que busca eso, mire lo que dice Juan capítulo 12, ya, verso 42. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Hermano Edwin. 12:42, perdón. Juan 12, No, 42 y 43. y 43. 12, 42 y 43 dice la palabra del Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muy bien, gracias. Hay muchos hombres que aman más la gloria humana y creo que Herodes era uno de ellos, ¿ya? Amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No confesaban, dice, para no ser expulsados de la sinagoga, porque querían ser alabados, querían ser glorificados y exaltados por los hombres. Pero la única gloria duradera es la de Dios. Y entonces cuando Dios nos da gloria, nos exalta por las cosas buenas que podemos hacer, proviene de Él. Dejemos que Él lo haga, no nos tomemos nosotros el lugar que no nos corresponde. Digo yo, bueno, eso es lo que pasó con Herodes. Vuelvo al capítulo 19 del mismo libro, ¿ya? Del libro de Apocalipsis. Dice el texto, me postré a los pies, ¿ya? Cuando dice yo soy consiervo tuyo, un ángel es un siervo de Dios como lo es el cristiano, que tiene todas las cosas enseñadas por Cristo. Y así dice, ¿qué otra cosa más? 19:10. 19:9, 19:10. El verso dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está la profecía de Dios, el espíritu de la vida, ¿ya? El espíritu verdadero, el que tiene validez porque está detrás de ella la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios tiene el poder para libertar. En el capítulo 8, el verso 31 del libro de Juan dice Jesús hablando a los judíos que habían creído en él. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia espiritual, libres de las cadenas que nos sujetan, que nos dejan libertad, las cadenas de pecado, y entonces es interesante que nosotros veamos todo eso. Bien, ¿qué más vamos a ver ahí? Capítulo 19, verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ahora, tenemos aquí un versículo que habla de un ser victorioso. El blanco es sinónimo de la pureza, pero también de la victoria. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es Cristo, ¿ya? Él es el que va a triunfar, el que pelea con justicia y que gana la batalla. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Las diademas son símbolo de qué cosa? De realeza. Las llevan aquí puestas, ¿no es cierto? Los reyes. Entonces, ya vemos que ahí hay el caballo blanco es símbolo de una guerra victoriosa, ¿ya? Y Cristo salió para conquistar a los hombres por medio del Evangelio. Y aquí entonces sale para ir a la batalla y derrotar al oponente. Pero, ¿cómo lo derrota? A través del Evangelio, porque los que se oponen al Evangelio. Dice que con justicia juzga y pelea. Yo he visto, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, pues podemos ver ahí Romanos 1, el verso 16 y 17, que no ha leído. ¿Alguien que no haya leído? Luis Timbila, hermano, ¿está por ahí? Amén. Por favor, 1, Dice 16 y 17, Romano. dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, hermano. Cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Ningún cristiano fiel se debe avergonzar del Evangelio. Ninguno. ¿Por qué? Porque dice que es el poder de Dios para salvar. En el Evangelio está el poder divino para salvar al hombre. Y ya que el Evangelio es la buena noticia, pero la buena noticia desciende del cielo. Fíjese este punto, hermanos. Por ejemplo, estando en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo elaboran un plan antes de la creación del mundo para redimir al hombre que caería en pecado. En eso estaba Cristo, el Mesías allí, elaborando ese plan. Luego, el que trae el plan para darlo a conocer a la humanidad, ¿quién es? Es Cristo. Es el portador de ese mensaje y de ese plan. Y luego, el que ejecuta el plan es Cristo. O sea, el Evangelio es Cristo. Él es la buena noticia, ¿ya? Porque no solamente lo creó, porque dice el capítulo 12, verso 2 del libro de Hebreos, que Él es el autor, ¿ya? Y consumador de la fe. La palabra fe se usa en dos sentidos, al menos que yo conozco. Uno en el sentido subjetivo y el otro en el sentido objetivo. Bueno, uno pertenece al Evangelio, la palabra fe habla del Evangelio, a eso se refiere, ¿ya? Y por otro lado, fe en nuestra creencia que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros creemos el Evangelio, es por fe y para fe. Creemos por el Evangelio para que produce fe en nosotros, como dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra
de Dios. Bien, dice entonces, vuelvo a Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primeramente? Porque todo había empezado por los judíos y después fueron agregados los griegos y los gentiles en todo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. En el Evangelio está la justicia de Dios. Las personas que no perseveran en el Evangelio no están perseverando en la justicia de Dios. ¿Ya? Por eso es necesario perseverar en la justicia, en el Evangelio, por fe y para fe. El Evangelio es el instrumento que se llama fe también. Y para producir fe, confianza en nosotros, esas cosas. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por cuál fe? Por el Evangelio. En el capítulo 6 de Romanos, en el versículo, perdón, de los Hechos, 6 de los Hechos, voy a leer un poquito aquí, en el verso, Hechos dice, verso 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, es decir, al Evangelio. Mi fe se sujeta a la fe de Dios, que es el Evangelio. Entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, el verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es, juzga y pelea con el Evangelio. El Evangelio es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes del texto de Efesios? Si no me equivoco, es capítulo 6, Efesios 6, me parece que es el verso 17. A ver si estoy en lo correcto. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué pelea este personaje que es Cristo, que va montado en un caballo blanco, que simboliza la guerra y la victoria? Es llamado el fiel y verdadero, y que con justicia juzga y pelea. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios. Es el arma, es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 4 del libro de Hebreos? Me parece que es el verso 12. A ver, alguien que no lo haya leído, por favor, que pueda leer. Hermano Jaime, ¿lo tiene por ahí? Por favor. Hebreos 4, 12 y 13 me parece que es el texto. Doy lectura, hermanito. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Sí, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, gracias, hermano. Mire, qué interesante. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es una palabra muerta. No es una palabra muerta. Es viva. No es una palabra ineficaz, es una palabra eficaz. Cuando uno la aplica a su corazón, a su alma, a su espíritu, la palabra le da vida y lo hace eficazmente para conectarlo con Dios. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando recién comencé en el Evangelio, me acuerdo de este versículo porque yo escuchaba al predicador que estaba allí y parece que como que me conocía mi vida. Y yo sacaba cuenta, literalmente le estoy hablando. Este hombre, ¿cómo sabe mi vida? ¿Por qué? Porque me decía cosas que yo hacía y que no estaban bien hechas. Y yo preguntaba, decía, ¿habrá ido a la casa a preguntarle a mi señora? ¿Habrá ido donde mi mamá? Y sacaba la cuenta en qué día, qué podía haber sido, qué no podía haber sido. Nada de eso era verdad. Era la palabra de Dios que me estaba declarando lo mal que yo estaba. Fíjese, era la palabra de Dios. Entonces, ahí cuando leí este versículo, empecé a entender, ¿ya? Que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, los tuétanos, diciendo las intenciones del corazón, hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo de nuestro ser, llega la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo manifiesta, todo lo declara. No hay nada que se esconda de la palabra de Dios. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y ese es Cristo. Tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿con qué va a pelear el fiel y verdadero? Va a pelear con la palabra de Dios. ¿Con qué pelea hoy día? Contra los enemigos. ¿Con qué pelea hoy día? ¿Con qué a la lucha, la batalla? Cristo. Con la palabra que nosotros predicamos, que es la palabra de Cristo. Mire, el capítulo 1 de Apocalipsis, hermana Teresa, ¿puede leer? Verso 16. Apocalipsis 1:16. Ahí sí, ahí salió. ¿Puedo leer yo, hermano? Bueno, hermano, lea, por favor. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gracias, hermano. ¿Qué significa esto? Que tenía el control por medio de su palabra. Dios controla el mundo por medio de su palabra y controla nuestras vidas porque nosotros nos abrimos a la voluntad de Dios para que Él gobernara nuestra voluntad. Nosotros tenemos el libre albedrío de elegir lo que queramos, pero hemos elegido acercarnos a Dios y dejar que Él gobierne con su palabra. Y hemos visto varios textos que hablan acerca de la palabra como la espada. La espada dice que es más cortante que espada de 2 filos. Y aquí dice, salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, ¿qué vamos viendo nosotros? Volviendo al capítulo 19 de Apocalipsis, al versículo 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, hay muchos ejemplos ahí de la mirada penetrante de Dios, porque habla de la omnisciencia, de que Dios tiene todo el conocimiento. Yo no sé si se acuerdan ustedes en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 1, me parece que es, en el caso de, a ver, déjenme buscar aquí un segundito. Aquí está, ya, de Podemos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Juan 1. Natanael, de Natanael. El capítulo 1 de Juan dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley
así que, como los profetas, a Jesús el hijo de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Basta que Dios le dé una mirada para que conozca lo que hay en el corazón de las personas. Basta que Cristo dé una mirada, porque su mirada es penetrante y habla de la omnisciencia. Está capacitado para juzgar y condenar al enemigo y para juzgar y justificar al amigo de Dios. Y el amigo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Las diademas, ya saben que son, digamos, coronas, ¿ya? Que llevan los reyes, y Cristo es un rey, es real, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Vamos a dejar hasta ahí hoy día porque ya se nos fue la hora, pero si Dios lo permite, podemos volver a conversar la próxima semana en el capítulo 12, 13, ¿ya? Hermano Jaime, por hoy día hemos terminado.